Un lugar único por tener el atardecer más hermoso y mágico que he visto en mi vida. Considerado a nivel mundial como el salar más grande del mundo entero. Bienvenido a El Salar de Uyuni. Iniciamos el viaje desde la metrópolis de La Paz, Bolivia, rumbo a la ciudad de Uyuni. En la terminal de buses de La Paz, como lo apreciáis en la imagen, pueden conseguir buses a dicho destino. En mi caso elegí la empresa Panasur, que tienen salidas diarias a Uyuni, en horarios de la noche, a partir de las 20 horas. Por favor, reserva tu pasaje con anticipación. Y recomendación aventurero, solicitar tu asiento de la ventana, porque es donde sí se siente la calefacción. No pidas pasadizo porque puedes pasar frío. Los precios del pasaje rondan los 150 bolivianos y estaremos llegando a Uyuni entre las 5 a 6 de la mañana, porque son aproximadamente 10 horas de viaje. En la madrugada en Uyuni hace bastante frío. Te recomiendo el lugar llamado Breakfast Nonis, que se encuentra pasando la avenida Arce a la derecha. Es un restaurante de desayunos muy acogedor y agradable. Puedes desayunar tranquilamente aquí, ya que hay calefacción, Wi-Fi y puedes esperar un momentito hasta que las agencias de tours atiendan y tienen precios bien económicos. Por la mañana puedes visitar y costear los diversos servicios de tours que existen en Uyuni. Esto lo puedes encontrar en toda la avenida ferroviaria. En mi caso elegí la agencia Sol Andino Expeditions por el servicio de un día, en el cual conoceremos el cementerio de trenes, Colchani, Monumento al Dakar, la Plaza de las Banderas, Isla Incahuasi y el Salar en todo su esplendor. El servicio de un día por el tour está aproximadamente 200 bolivianos. Primera parada, cementerio de trenes. En el año de 1889 se concluyó la construcción del ferrocarril, que uniría el tramo de Antofagasta y Uyuni. Luego de unos años la línea fue prolongada desde Uyuni hasta la ciudad de Oruro. El potencial de las minas de plata hicieron que el ferrocarril pronto se convirtiera en la columna vertebral del desarrollo industrial del país. Tras la Guerra del Pacífico, Chile se anexionó el departamento de Atacama, dejando desde entonces a Bolivia sin salida al mar. Al mismo tiempo, la capacidad minera de los depósitos de plata de una de sus importantes minas, que era Huanchaca, fue decayendo hasta desaparecer. Esto no solo dejó sin recursos a los nativos, sino también hizo huir a todos los que invirtieron en la región. Poco a poco todo fue decayendo, dejando en manos al Salar de Uyuni la difícil tarea de ir borrando la huella de trabajo de cientos de mineros durante décadas. Esqueletos de locomotoras y vagones esparcidos por el gélido suelo del altiplano, hierros oxidados que se retuercen en su propio abandono, en el cual hoy en día transformados en un rústico parque ideal para tomar excelentes fotografías y dejar volar nuestra imaginación. Segunda parada, el pueblo de Colchani. El pequeño pueblo de Colchani se encuentra a 20 kilómetros de Uyuni, justo a las orillas del majestuoso Salar de Uyuni, a 3.674 metros sobre el nivel del mar. Colchani es considerada una de las más importantes comunidades en el área de Uyuni, por contar con una de las fábricas de sal más grandes del país, cuya capacidad de extracción estimada es de 20.000 toneladas de sal por año, de las cuales el 90% son para el consumo humano. Es así que las actividades económicas están vinculadas a la extracción de sal, la agricultura, la artesanía en sal y el turismo. La mayoría de tours tienen dentro de su itinerario este lugar como parada comercial básicamente, ya que solo en él podrás apreciar las peculiares y distintas construcciones de las viviendas, la compra de artesanías y por último el acceso a los servicios higiénicos. Es hora de partir y adentrarnos en la profundidad del Salar de Uyuni hasta nuestra tercera parada, el Monumento al Dakar y la Plaza de las Banderas. Desde este momento comienza lo emocionante del recorrido. El salar nos va mostrando poco a poco su gran belleza paisajística. Antes de continuar, por favor te invito a suscribirte y activar la campanita. Me ayudarías bastante. La creación del Monumento al Dakar en el 2014 se ha convertido en un símbolo del desierto y una parada obligatoria de los turistas que llegan cada año. Desde la inclusión del salar en el recorrido del Dakar, el gobierno boliviano ha aprovechado el tirón mediático para mejorar las cifras de turismo en la zona. Caminar por encima del salar es genial. Puedes ver la inmensidad del lugar y ser atraído a pocos minutos por unas coloridas y flameantes banderas del mundo.
Este lugar es llamado como la Plaza de las Banderas, donde todo viajero busca el símbolo de su patria para poder fotografiarse con ella. Es un lugar muy fotogénico. A un costado se encuentra el comedor de sal, donde degustarás una riquísima comida saludable, incluida dentro del tour. Y por supuesto sentados en banquitos y mesas hechas de sal. Después de un riquísimo almuerzo y de adentrarnos más de una hora dentro del Salar de Uyuni, llegamos a nuestra cuarta parada, que es la isla Incahuasi. En este centro se cobra una entrada a los visitantes para acceder por un sendero bien señalizado y fácilmente practicable, que recorre la isla y permite disfrutar de las vistas sobre el salar. El costo de la entrada es de 30 bolivianos. También en la isla Incahuasi puedes encontrar servicios higiénicos. La isla Incahuasi, que en quechua significa la casa del Inca, está rodeada completamente por la inmensa extensión del salar. En ella se encuentran gran cantidad de cactus gigantes, que pueden llegar a medir hasta 10 metros de altura. Muy cerca de allí se encuentra la Isla del Pescado, muy famosa debido a que allí filmaron muchas películas. Dentro de ellas está Star Wars. Lamentablemente no está dentro del tour, pero no hay problema, la isla Incahuasi también está a la altura. Hey aventurero, si el tour tiene parada obligada en este lugar, anímate a subir y conocerlo, ya que las vistas son bellísimas desde la cima. Muy bien, continuemos. Es hora de ir a nuestra quinta parada, que son las fotos de perspectiva. Este es uno de los momentos más divertidos del viaje, ya que si no sabes la forma correcta para tomar fotografías buenas, esto podría tomar una eternidad. El truco está en la cámara. Si posees un celular iPhone o que tenga la cámara en la parte inferior, ya está perfecto para las fotografías. El resto es tu imaginación y tu destreza actuando. Después de unos 45 minutos, nuestro guía se lució. Aquí están las pruebas. Bueno, se acerca el atardecer, es hora de ir por nuestro último recorrido, la sexta parada, el atardecer en el Salar de Uyuni. Impresiona ver cómo el sol al descender poco a poco va creando la magia en el lugar. Una fina de capa de agua por encima del salar crea reflejos alucinantes. Como dijo John Lubbock, las puestas del sol son tan hermosas que parece casi como si estuviéramos mirando a través de las puertas del cielo. A muchos les gusta presenciar este efecto espejo durante el día, pero yo rotundamente me quedo con el atardecer. El ocaso es para mí el más bello atardecer que he visto en toda mi vida. Creo que la cámara no puede captar la belleza real de este lugar. Para ello tienes que estar aquí, aventurero, y presenciarlo con tus propios ojos. Estos momentos de la vida son los que marcan gratos recuerdos en nuestra existencia. La vida está hecha de experiencias y esta es una de mis favoritas. Este lugar parece salido de otro planeta, pero este planeta es aquí y ahora.
Para finalizar, nuestro guía decidió realizar una pequeña dinámica grupal y nos sorprendería después con el resultado final. No tiene buena calidad, pero es maravilloso. ¡Aquí va! Por favor, aventureros, este lugar es súper mega recomendado. Vengan, conózcanlo. Y por último, por favor, suscríbanse para nuevas aventuras y muchas gracias. Y nos vemos en un nuevo y excelente aventura. Hasta luego, viajeros.